De nuevo, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Bueno, vamos a, en aras del tiempo y sobre todo las personas que llegaron justamente a tiempo, pues vamos a dar inicio a este webinar relacionado con la explicación, o vamos a tratar de resumir el uso de dos metodologías que se conocen a nivel de la industria o de los procesos industriales, como son los métodos de RCA y de RCA y RCM, que son los acrónimos que se le han dado a métodos de optimización de ingeniería de confiabilidad. El RCA tiene que ver con lo que son los procesos de análisis de causa raíz, o por su terminología en inglés como se le denomina, que es Root Cause Analysis. Y el RCM, que ya es un método un poco más enfocado a lo que son los procesos de optimización de planes de mantenimiento, y cuyo acrónimo RCM pues se traduce en inglés, representa la tecnología de Reliability Centered Maintenance, o conocido en español como el mantenimiento centrado en confiabilidad. Bueno, hemos tratado de hacer una síntesis justamente de estos dos métodos para que más o menos tengan una idea de forma bastante rápida de cuáles son los aspectos más importantes que cubren estas dos herramientas. Y bueno, ya al final pues, se dejará un espacio de tiempo para que cualquier inquietud que tengan, pues trataremos de eh, respondérselas relacionadas justamente con estas dos temáticas. Simplemente les recordamos que justamente el 15 y el 19 de junio pues tenemos también ya definida la fecha para hacer un curso de streaming de estas dos metodologías, facilitadores de la metodología de análisis de causa raíz. Primero comenzaremos justamente con el método RCA. En la misma semana también estaremos llevando el curso de RCM, y bueno, como son cursos relacionados con los facilitadores, que son las personas que administran, o las que desde el punto de vista de administración de estas metodologías llevan adelante estos procesos, pues la idea es que es un curso bastante práctico que tiene que ver con lo que son los aspectos relacionados con las distintas etapas de estas dos metodologías. Y bueno, la idea es que se lleven también el proceso práctico justamente de la implantación, y en la parte final, además de el caso de estudio que cada grupo tiene que desarrollar, pues la idea es que también presenten un examen final de facilitadores con respecto al uso de estas dos metodologías. Muy bien, algunos agradecimientos y fuentes de información. Parte del material que se muestra a continuación, pues nosotros tenemos algunas relaciones con distintas organizaciones. Bueno, específicamente en el caso de los procesos de certificación de facilitadores, pues tenemos en relación con una asociación que se llama, Ingeman, que es una asociación para el desarrollo de ingeniería y mantenimiento, con sede en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla. Básicamente ella es la que sustenta todo el contenido teórico de estos dos métodos que vamos a mostrar a continuación. Bueno, aparte también tenemos vinculaciones con varias organizaciones en este lado, en el continente americano. Bueno, ASME desde hace unos cuantos años atrás, nosotros les desarrollamos a ellos justamente un conjunto de cursos de procesos de RCA y RCM, con la ASQ, que es la otra organización, la Asociación Americana de Calidad, específicamente la División de Reliability o Confiabilidad, pues también con ellos tenemos o hemos desarrollado varios cursos, siempre relacionados con esta temática de técnicas de optimización de confiabilidad. La ISA, que tiene que ver con la parte de automatización. También nosotros le venimos dictando algunos talleres, el CMRP. Y bueno, y a nivel universitario, sobre todo, hay una universidad que es la Federico Santa María, en la cual desde hace unos cuantos años atrás, específicamente en su magíster de gestión de activos y mantenimiento, pues también nosotros vamos como profesor invitado y hemos desarrollado distintas temáticas, dentro de las cuales se encuentran estos procesos de análisis de causa raíz. Y
RCM. Entonces, bueno, en términos ya de investigación y de análisis de referencia bibliográfica, pues mucha de la información que vamos a mostrar a continuación, pues la hemos sacado de estas fuentes. Muy bien. Bueno, siempre cuando nosotros comenzamos a hablar un poco sobre lo que son la aplicación de las distintas metodologías de optimización de mantenimiento, pues siempre nosotros nos enfocamos en primero partir o comenzar la discusión basada en lo que se conocen como los procesos de un gran modelo integral de gestión de mantenimiento. Justamente uno de los principales errores que cometen muchas organizaciones que quieren implantar, por ejemplo, metodologías como el RCA o como el RCM, es que no tienen definido un modelo integral basado en procesos. Entonces, muchas veces tratamos de meter de forma ligera, sin tener esa estructura, sin tener, por ejemplo, una línea base en mi proceso de gestión de mantenimiento, trato de meter estas metodologías. Entonces, muchas veces estas metodologías, pues por supuesto, en el medio de una estructura organizacional, donde lamentablemente no tenemos un buen soporte, donde no tenemos, por ejemplo, un organigrama que sea eficiente, donde ni siquiera tenemos muchas veces definidas lo que son las estructuras básicas de mantenimiento, empresas que ni siquiera saben diferenciar entre lo que es la planeación, lo que es la programación, lo que son los procesos logísticos de soporte para el mantenimiento. Entonces, bueno, en el medio de ese desorden, pues lamentablemente, pues muchas veces queremos que estas metodologías entren y nos resuelvan todas las ineficiencias del proceso de mantenimiento. Y lamentablemente, entonces, en ese término o en esos términos, estos métodos se comienzan a aportar de forma muy ineficiente. Entonces, la intención siempre de las organizaciones, y es el primer consejo que siempre damos también, es que justamente tengan una estructura donde estos métodos pues puedan justamente aprovecharse mucho mejor. Entonces, bueno, estos son las estructuras de los procesos básicos de mantenimiento. Y nosotros tomamos como referencia un modelo que se desarrolló justamente en la Universidad de Sevilla hace unos cuantos años atrás. Entonces ahí lo que nos hicimos fue concentrarnos en tratar de identificar cuáles son los macroprocesos que se tienen que administrar en el área de mantenimiento. Bueno, ahí surgieron en ese momento 4 grandes procesos que deben ser administrados y 8 grandes procesos, y dentro de esos 8 procesos nosotros podemos insertar justamente las metodologías como los procesos de análisis de causa raíz o como los procesos de mantenimiento centrado en confiabilidad. Para simplemente tener una idea rápida, bueno, previo a la implantación de cualquier método, pues primero se tiene que tener una estructura lógica de cómo se debe organizar el mantenimiento, pues tener bien definidos las distintas áreas, por ejemplo, cuáles van a ser los grupos de planeación, de programación, de ejecución, tener bien definido la estructura organizacional, tener bien definido las estructuras, por ejemplo, de roles y responsabilidades, tener bien definido, bueno, quién va a hacer las distintas actividades, y bueno, se va a contar con un grupo de personal propio, si se va a contar con una especie de grupo, un mix entre qué servicios de mantenimiento voy a contratar, qué procesos voy a administrar, porque es muy diferente el desarrollar, por ejemplo, un modelo de optimización de mantenimiento en el sector minero a un modelo en el área agroindustrial o un modelo en el área petroquímica, porque indistintamente que en todos esos procesos se administren activos físicos a los cuales demandan mantenimiento, pues las características, los patrones de fallo, el entorno en el que se manejan los riesgos en cada una de esas actividades es muy diferente. Entonces, por supuesto, cada organización tiene que tener como un traje hecho a la medida. Y se supone que eso es lo primero que se tiene que definir en cualquier proceso integral de mantenimiento. Ya una vez que se tiene entonces definido la estructura, el soporte y todo, o se tienen bien definidos todos esos procesos que se van a manejar a lo largo del ciclo de vida de un activo desde el punto de vista de mantenimiento, pues en la fase siguiente ya normalmente entran las distintas metodologías de optimización. Normalmente en la fase 2, antes de introducir cualquier herramienta de optimización de mantenimiento, lo ideal es que las organizaciones tengan justamente primero un mapa jerárquico que tú puedas, por ejemplo, inferir cuáles son los equipos más o menos críticos. Y para eso, bueno, hay herramientas de procesos de análisis de criticidad que te permiten establecer esos niveles de priorización. Y la idea entonces es que estos modelos de priorización que están en la fase 2 estén, por supuesto, alineados con los objetivos estratégicos del proceso de mantenimiento, que tienen que estar alineados con los objetivos
del negocio, un poco lo que es la visión de la gestión de activos. Y entonces la idea es que de esa lista de equipos críticos, pues salgan justamente los malos actores, pero que sean importantes para el negocio, no cometer el error que a veces se tiene, que tenemos en la lista de malos actores, pero para mantenimiento. Y resulta que muchas veces ese objetivo de mantenimiento no está alineado con el objetivo del negocio. Entonces tenemos a veces un grupo de recursos haciendo cosas para, por ejemplo, eliminar fallas que le son interesantes a mantenimiento, pero que no terminan siendo interesantes para el dueño del activo. Entonces esta fase 2 de jerarquización tiene que estar alineada justamente con esa fase 1 del modelo integral de gestión de mantenimiento. Y ya a partir de la fase 3, cuando ya tenemos esa estructura, cuando ya tenemos ese mapa de criticidad bien diseñado, pues es cuando ya comienzan sobre todo a introducirse las distintas técnicas de optimización. En este webinar nosotros lo haremos de forma muy rápida o en manera de síntesis de dos herramientas. El proceso de RCA, que es el nombre comercial, que es un acrónimo comercial, que es Root Cause Analysis, como comentaba hace rato, pero el proceso como tal es análisis de puntos débiles, sobre todo tratar de tener una metodología o un procedimiento que te permita atacar esos eventos de fallos con los cuales muchas empresas están conviviendo en su día a día. Y ya luego hablaremos de un segundo subproceso que ya es dentro de nuestro modelo, en la fase 4, ya es un proceso de optimización de estrategias de mantenimiento. Porque hay que entender el proceso de análisis causa-raíz te permite atacar eventos individuales, eventos que se convierten en malos actores y que, bueno, que muchas veces un plan de mantenimiento no es la solución, pero después que yo logro justamente eliminar o minimizar la consecuencia de ese evento de fallo individual, entonces yo tengo que pensar de forma sistémica. Entonces ahí es donde entra todo el proceso de optimización de planes de mantenimiento a través del proceso de RCA. Entonces, bueno, ahorita comenzaremos inicialmente hablando un poco primero sobre el proceso de RCA y posteriormente, bueno, hablaremos un poco sobre el proceso de RCA. Entramos entonces ahorita en materia a discutir un poco sobre lo que es, o lo que se conoce comercialmente como los métodos de análisis de causa-raíz. Una de las primeras discusiones que siempre se genera en esta primera parte es que cuando, por ejemplo, ustedes entran, qué sé yo, al internet, hacen una búsqueda por Google o hacen cualquier búsqueda de referencias bibliográficas sobre los procesos de análisis de falla, lo que va a ocurrir es que a ustedes les va a aparecer una gran cantidad de acrónimos comerciales, sobre todo con este acrónimo RCA. Que ustedes se van a dar cuenta que no aparece una única metodología de análisis causa-raíz. ¿Por qué? Porque no hay un único método de análisis de causa-raíz. Normalmente hay una diversidad de métodos. Ahora, sea cual sea la metodología que teóricamente la organización seleccione para llevar adelante un proceso de análisis causa-raíz, pues lo que buscan todos esos métodos es justamente proveer de un procedimiento efectivo que permita de forma sistemática identificar las causas originarias. Es decir, ayudarnos a tratar de conseguir el origen del por qué un evento de fallo ocurrió y sobre todo, bueno, la idea es que una vez que identifiquemos la causa que propició ese evento de fallo, bueno, tomar acciones, soluciones que nos permitan minimizar las consecuencias. Inicialmente, bueno, pensando por supuesto en aspectos de seguridad, aspectos ambientales y objetivos de producción. Entonces, ese es el objetivo, en resumen, de cualquier método de análisis de causa-raíz. Ahora, una de las recomendaciones que también se dan es que las organizaciones traten de tener un único método de análisis de causa-raíz, no se comiencen a llenar de muchas metodologías. Como les comentaba, si muchas veces tenemos una cantidad de métodos que están conviviendo en un mismo proceso productivo, pues eso se puede convertir en una especie de desorden, indistintamente que estemos haciendo análisis de causa-raíz. Entonces, también una de las primeras recomendaciones, pues tratar de que al final la organización tenga un método estandarizado que permita justamente en el que todos podamos hacer esos análisis de forma integral y de esa manera pues tratar de garantizar el éxito de cómo se puede llevar adelante un proceso de análisis de causa-raíz. Uno de los aspectos justamente más importantes de estos procesos de análisis de causa-raíz es lo que se conocen como, bueno, quién debe llevar adelante estos procesos. Y esto no solo aplica a RCA, esto aplica tanto a análisis causa-raíz como a los procesos también de RCM, o mantenimiento centrado en confiabilidad. Bueno, ahí se habla de los equipos naturales de trabajo, que son, en pocas palabras, son equipos multidisciplinarios, que la idea es que ellos lleven adelante todo ese procedimiento. Ahí deben haber entonces actores de las distintas áreas, deben haber participantes de operaciones, deben haber participantes, por supuesto, del área de mantenimiento, del área de planificación y programación, algunos especialistas que podemos traer desde afuera para que nos ayuden a optimizar los planes de mantenimiento o ayudarnos a conseguir la causa raíz de ese evento de fallo. Aquí se hablan de ingenieros de proceso, bueno, aquí puede haber, esto es un ejemplo, aquí puede haber un ingeniero de calidad, seguridad y ambiente, y justamente, bueno, lo que estos autores han llamado los facilitadores. Que la intención justamente es que estos facilitadores se convierten en los administradores de estas metodologías y ellos, bueno, junto con ese grupo de expertos, pues lo que van a hacer es aplicar un paso a paso para tratar de llegar de forma ordenada a conseguir la causa del evento de fallo que estamos analizando. Ahora,
esta dinámica que normalmente se genera en un proceso de análisis causa-raíz se puede resumir de forma gráfica. Claro, en nuestro caso nosotros planteamos normalmente en el taller de análisis de causa-raíz que nosotros desarrollamos, nosotros basamos el modelo de análisis causa-raíz en lo que es la definición de un árbol de fallo y el proceso de análisis de riesgo, sobre todo para lo que es el proceso de optimización de las decisiones que se tienen que tomar para evitar que esas causas vuelvan a repetir. Entonces, bueno, aquí se ve como en términos generales cuáles serían como esas grandes etapas que se deben cubrir dentro de un análisis causa-raíz. Bueno, inicialmente, primero se parte de la definición del problema, lo que yo les comentaba. En la definición de ese problema tenemos que ponerlo a competir, es decir, tratar de identificar cuáles son los problemas más o menos críticos. Entonces ahí entra lo que se llaman los procesos de criticidad. Una vez que entonces hemos logrado filtrar y quedarnos con los eventos justamente de fallos de mayor impacto, pues comenzamos ahora de este lado a construir el árbol de fallos, que es la propuesta que nosotros recomendamos. Insisto, hay muchas más propuestas, pero a nosotros nos gusta bastante el procedimiento basado en árboles de falla. Bueno, entonces allí se parte del punto de inicio, que no es más que establecer el evento inicial, que previamente ha sido priorizado. Luego ese evento de fallo inicial o el problema inicial se descompone en lo que esta metodología llama los modos de fallo físico. Luego de los modos de fallo físico, pues ahí normalmente se aprueban o descartan algunos. Luego avanzamos hacia lo que se llama la definición de las hipótesis, que esa es la parte normalmente más compleja de esta metodología. Allí, bueno, la idea es validar todas esas hipótesis con hechos reales. Y finalmente caemos a lo que es la definición de las causas, donde, bueno, esta metodología, en términos muy sencillos, administra tres tipos de causas, lo que llaman las causas raíces físicas, las causas raíces humanas y las causas raíces latentes. Hasta esa parte, eso es lo que se conoce como el árbol de fallas propuesto por esta metodología. Y ya posteriormente, una vez que tenemos validadas las hipótesis con las causas identificadas, pues caemos a la parte final, que es tratar de, bueno, emitir unas recomendaciones, generar ese plan de acción, convertir ese plan de acción en actividades ejecutadas, porque muchas veces, bueno, tenemos definido la causa del problema, tenemos supuestamente la posible solución, pero no la implantamos. Entonces allí no hemos hecho absolutamente nada. Entonces en esa fase final, el cierre de todo este proceso no es simplemente con la determinación de la causa. El cierre es cuando logramos convertir en acciones ejecutadas las recomendaciones que se dan justamente en este proceso de análisis de causa-raíz. Digamos que aquí es como un pequeño resumen de esos pasos generales que se dan dentro de un proceso de análisis de causa-raíz basado en árboles de fallo. Ahora, hay un par de conceptos muy interesantes que se van en esta metodología. Primero, lo que es la definición de los modos de fallos físicos. Bueno, aquí normalmente esto se asocia con las evidencias encontradas. Una vez que, por supuesto, en nuestros procesos operacionales, por ejemplo, en nuestra planta agroindustrial, en nuestra refinería, en nuestra mina, cuando ocurre un evento de fallo, bueno, ahí se generan evidencias que se asocian a lo que se llaman los modos de fallo físicos. Entonces esas evidencias que se relacionan con el modo de fallo físico, bueno, la idea es que se puedan competir entre ellas. Y la idea es concentrarnos en analizar justamente aquellos tipos de fallos que generen un alto nivel de impacto de riesgo. Entonces allí entra otro filtro. Bueno, no hay necesidad de que yo me quede con todos los modos de fallo. Tengo que filtrar algunos de ellos y quedarme con los de mayor impacto. Entonces, una vez que yo tengo ya definido cuáles son esos de mayor impacto, pues yo sigo avanzando en estos procesos de investigación y allí viene normalmente la parte que tiende a ser como la parte de mayor complejidad, que es lo que estos autores han denominado el proceso de definición de hipótesis. Es decir, una vez que tenemos identificado la evidencia física, por ejemplo, qué sé yo, la copla, el sello, el rodamiento, que es el componente que me hizo perder la función, entonces yo tengo que comenzar a preguntarme, pero ¿por qué ocurrió esa falla? Y al hacerme esa pregunta, no es justamente esta parte de la hipótesis donde se comienza a complicar el proceso, porque el por qué, aquí puede aparecer por qué relacionado con diseño, con instalaciones, con montaje, con errores humanos, con materiales, con corrosión, con metaturia, con fatiga, bueno, de contar. Aquí es donde justamente a nivel de la aplicación práctica de estas herramientas de optimización, es donde normalmente se requiere mucho más tiempo, donde se requiere mucho más recursos. Justamente aquí es donde los facilitadores de estas metodologías pues tienden a tener los mayores inconvenientes. Bueno, ¿por qué? Porque aquí es donde se requiere de mucho más tiempo, es donde, bueno, estos facilitadores teóricamente tienen que contar justamente con el apoyo de las personas que más conozcan. Y bueno, y comienzan a aparecer también una serie de aspectos administrativos, como, bueno, estas metodologías compiten contra el día a día. Normalmente en la mayoría de los sectores, salvo sectores que se llaman como la industria aeronáutica, sectores como la industria nuclear, que son sectores muy particulares, bueno, aquí tú tienes grupos de dedicación exclusiva para hacer análisis de causa raíz, pero fuera de esos sectores, sectores como el petrolero,
sector como el minero, sector como de la industria manufacturera, normalmente tú no tienes personas de dedicación exclusiva para solo hacer análisis de causa raíz, sino normalmente, bueno, estos facilitadores normalmente tienen que convivir con otras actividades. Y bueno, y hoy en día, si tenemos los llamados ingenieros de confiabilidad, bueno, se supone que ellos deben ser los que asumen este tipo de responsabilidades y administrar este tipo de metodología. Pero en resumen, este proceso de definición justamente, lo que se llaman las hipótesis, dentro de un proceso de análisis causa-raíz, es como la parte neurálgica de estas técnicas, porque aquí es donde va a depender en una gran parte el éxito o el fracaso de una investigación de análisis de causa-raíz. Una vez que se validan las hipótesis, bueno, pero normalmente esta metodología tiene lo que se llama los tres tipos de causa. Bueno, aquí van a ver lo que se llaman las causas físicas, que tienen que ver con los componentes tangibles. Luego aquí se maneja un concepto que es de causas raíces humanas, que tiene que ver con lo que algunos autores llaman los procesos de errores humanos. Y luego, bueno, hablan también de las causas raíces latentes, que eso tiene que ver con errores humanos, pero asociados a la parte administrativa, a la parte gerencial. Claro, estos tres conceptos, entonces, lo que nos van a permitir al final es que en algún momento usted puede tomar decisiones desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de rediseño, sobre todo las que llegan a las causas raíces físicas, desde el punto de vista de planes de mantenimiento, por ejemplo. Pero también se pueden tomar decisiones de mejora relacionadas con los errores humanos. Claro, entendiendo que la idea de esta metodología es que no se convierta en una especie de cacería de brujas, no, la idea es que utilicemos este método para, si una persona se ha equivocado, bueno, tratar de identificar cuáles son esos factores, sobre todo externos o factores ergonómicos, que hicieron que esa persona cometiese un error. Y desde ese punto de vista, entonces, sobre todo generar las lecciones aprendidas. Y luego las causas raíces latentes son las que tienen que ver específicamente con decisiones no adecuadas que toman, por ejemplo, un gerente. Porque resulta que, bueno, estamos muchas veces acostumbrados a pensar que solo los técnicos son los que se equivocan y resulta que no. Resulta, bueno, que también se pueden equivocar los superintendentes, los gerentes. Sí, bueno, así ellos digan que no, pero ellos también pueden equivocarse. Entonces, la idea justamente de esta metodología, insisto, no es buscar culpables, sino simplemente identificar dónde están las oportunidades, sobre todo de corregir tanto errores humanos como rediseños, como mejoras de planes de mantenimiento, porque la idea es que al final tratemos de conseguir la solución idónea. Y bueno, la definición justamente de las causas raíces, pues depende del tipo de hipótesis que hayamos validado. Si validamos hipótesis, por ejemplo, relacionadas con errores humanos, pues ahí van a salir causas raíces humanas. Si validamos errores probablemente de diseño o de ingeniería, van a salir causas raíces físicas. Si validamos hipótesis que tienen que ver con errores administrativos, pues van a salir causas raíces que tienen que ver con la parte latente de o procesos administrativos. Pero al final la idea es, bueno, tomar decisiones sobre todos esos procesos. Y aquí, bueno, son simplemente ejemplos muy sencillos de más o menos la estructura gráfica de esta metodología. Pues yo les comentaba, este método parte del evento inicial, que debe haber competido contra otros eventos, casi siempre se asocia a la pérdida de la función. Pero este es un sistema de bombeo, luego ahí se descomponen los modos de fallo. Bueno, aquí estamos hablando de modos de fallo físicos como rodamientos y sellos. Aquí descartamos el rodamiento y nos quedamos con los sellos. Y luego aquí se comienzan a generar las discusiones sobre los distintos tipos de hipótesis. Aquí se había planteado una hipótesis sobre desgaste acelerado por pérdida de material en una de las caras del sistema de sellado. Bueno, y aquí se plantearon pues varios tipos de posibles causas. Dentro de esas posibles causas, bueno, se identificó un error humano. Claro, por supuesto, acuérdense, aquí ya yo estoy planteando, estamos asumiendo que ya se hizo la investigación, pero para llegar a esta conclusión, se supone que aquí, por ejemplo, este grupo de análisis causa-raíz tuvo que haber ido al sitio, tuvo que haber revisado, por ejemplo, el taller, tuvo que haber revisado la cualificación de los técnicos, el paso a paso. Entonces allí identificaron justamente que sí, que los técnicos estaban cometiendo algunos errores, pero no nos quedamos allí. Nos fuimos a la causa raíz latente y en este caso en particular, claro, esos técnicos que se estaban equivocando, pues lamentablemente no tenían un control de calidad para la actividad de mantenimiento, no había un procedimiento específico, no había ningún adiestramiento. Entonces, por supuesto, esos técnicos estaban tomando decisiones que probablemente no eran las más adecuadas. ¿Pero por qué? Bueno, porque no había ese procedimiento, no existía ese control de calidad y tampoco había un adiestramiento que generase un alto nivel de cualificación en esos temas. Entonces, esto es lo que se llama típicamente una causa raíz latente, porque ¿quién es el que provee el que esa causa aparezca? Bueno, entonces cuando se hace la investigación, pues la gerencia, por ejemplo, desde hace varios años no ha aprobado los recursos para los adiestramientos, no se ha mejorado el procedimiento, nadie ha construido un procedimiento para la instalación del montaje del sistema de sellado, no se tienen las herramientas adecuadas, entonces eso el que lo tiene que proveer es la gerencia. Entonces, un ejemplo bastante sencillo de, por ejemplo, cómo se plantea
un posible análisis. Y por supuesto, las soluciones para ese tipo de causas, fíjense, las soluciones desde el punto de vista de concepto de errores humanos y de concepto de causas latentes, normalmente no tienen que ver con rediseños, ni reingeniería, ni planes de mantenimiento, tienen que ver más que todo con procedimientos, con readiestramiento, con cualificación de los técnicos, que es la que tiene que ver justamente con esos aspectos administrativos. Ahora, si aquí, por supuesto, hubiésemos identificado una causa raíz que tenía que ver con un problema de ingeniería, pues bueno, las soluciones ya no son tan sencillas y entonces ahí vendría una propuesta ya de análisis de ingeniería, de una modificación, de poner y comparar, por ejemplo, distintas tecnologías, tratar de mejorar, por supuesto, los factores como la confiabilidad, la mantenibilidad, porque una de las cosas interesantes es que este tipo de análisis o de métodos de análisis causa-raíz, la idea es que aborden cualquier tipo de problema y las soluciones, insisto, pueden provenir de cualquier, digamos, de cualquier tipo de posibles acciones a recomendar, porque a veces creemos que las únicas soluciones de un causa raíz tienen que ver básicamente con rediseño, con modificaciones, y no, pueden ser combinaciones. Hay ciertos trajes a la medida para ciertos eventos de falla donde sí se necesitan hacer grandes modificaciones, pero hay otros tipos de análisis de causa raíz donde simplemente con un plan de mantenimiento es suficiente. O bueno, hay simplemente análisis de fallas donde simplemente un readiestramiento o generar un procedimiento suficiente. Pero esos son trajes hechos a la medida, porque va a depender del tipo de hipótesis y de las causas encontradas en cada investigación. Y bueno, una vez que supuestamente se define la causa con la hipótesis validada, pues la idea es que entonces esos grupos de análisis de causa raíz pues generen una discusión sobre posibles soluciones. Normalmente lo más seguro es que no haya una solución, ahí tiene que haber entonces lo que se conoce como los procesos de análisis costo-riesgo-beneficio. Entonces en esos procesos de costo-riesgo-beneficio la idea es evaluar aspectos de ingeniería, aspectos técnicos, aspectos, por ejemplo, de planes de mantenimiento. Es tratar de identificar cuál es la mejor solución. Porque a veces estamos pensando también en que la mejor solución es solo aquella que genera mejor nivel de confiabilidad. ¿No? Que teníamos un equipo que fallaba 10 veces al año, entonces lo hemos logrado llevar a una vez al año, pero ¿a qué costo? Entonces yo tengo que buscar una solución que, por supuesto, me ayude a reducir el número de fallos, pero también que me ayude a aportar en términos de rentabilidad, que eso es lo que se llama el modelo costo-riesgo-beneficio. En esta parte final de ese procedimiento, pues los facilitadores deben aprender justamente a desarrollar eso. Dentro del procedimiento, dentro del taller que nosotros desarrollamos, pues se les explica toda esa parte a un facilitador. Y luego, bueno, hay que manejar cierta resistencia al cambio. Es muy probable, por supuesto, que hayan ciertas personas, bueno, que no estén de acuerdo con las soluciones o varios de los participantes. La idea es que como grupo todos entiendan el por qué se está proponiendo esa solución, que todo el equipo natural pues esté de acuerdo y bueno, y al final se diseña un plan y se aplica la solución. Insisto, ¿cuándo se cierra un causa raíz? No cuando se generó la causa, ¿no? Que ya sabemos cuál es la causa del problema. No, el cierre es cuando logramos implantarlo, la solución y ejecutarla. Mientras no ejecutemos, no implantemos, esto es simplemente, bueno, un proceso teórico. Y insisto mucho en eso porque muchas empresas que se dedican a hacer análisis causa raíz quedan al final en puro papel, puro informe técnico. Y justamente estos son como los beneficios genéricos que normalmente podemos obtener de una aplicación como el proceso de RCA. En términos generales, pues primero que nos permite analizar un problema basado en hechos, es decir, en vez de yo no, que yo creo, que me parece, yo supongo, es posible, es probable. Esta metodología de análisis causa-raíz, bueno, tratan de convertir ese yo creo, esa suposición, ¿en qué? En una recomendación basada en hechos reales. Toda investigación de causa raíz, por supuesto, parte de una suposición, bueno, que yo creo que el rodamiento está siendo mal instalado, bueno, vamos a validar. Entonces, en ese proceso de validación, bueno, tengo que ir al taller, tengo que ir al terreno y justamente ahí es donde yo voy a determinar si esa primera suposición es cierta o es falsa. Aspectos de confiabilidad, bueno, todo análisis de causa raíz, pues siempre me va a ayudar a mejorar la frecuencia de fallos. Porque teníamos un evento 10 veces al año, aplicamos un causa raíz, pues por supuesto, vamos a, como objetivo inicial, es reducir el número de fallos. Pero no es solo quedarnos midiendo la frecuencia, sino yo también tengo que aportar la eficiencia en términos económicos. Es decir, bueno, que esa mejora de 10 fallas que tenía anteriormente, hice la investigación de causa raíz, la logré llevar a 3 o 4 fallas, pero ¿y cuánto estoy aportando en términos de valor económico? Porque no vaya a ser que el costo de la solución sea, bueno, por exagerar, sea 100 veces más que lo que me costaba la falla. Entonces tengo una solución que técnicamente es muy buena porque me mejoró la confiabilidad, pero es muy ineficiente en términos económicos, que ese justamente es el proceso de análisis coste-riesgo
beneficios. Y tratar de introducir ese concepto de riesgo económico para siempre garantizar que la solución sea la idónea con respecto al proceso que estemos evaluando. Ya que en los generales de seguridad y ambiente, pues por supuesto, todo análisis de causa bien desarrollado expone a las personas que están en esa organización a que tengan un menor impacto sobre, bueno, problemas sobre la seguridad de las personas, porque se supone que cuando yo tomo decisiones que me ayudan a mejorar la confiabilidad, bueno, por ejemplo, una fuga de un producto que es inflamable, pues la voy a reducir. Una explosión. Entonces, en términos de exposición al riesgo, teóricamente yo voy a reducir ese tipo de fenómenos. Y al final, bueno, también todo esto, un proceso de análisis bien estandarizado, que quede bien documentado, que quede una buena base de datos, por ejemplo, que quede registrado en un soporte como el software de gestión de mantenimiento, pues va a generar eso, va a generar justamente una especie de manejo del conocimiento, porque todas las personas que participan allí son expertos y la idea es que entonces eso quede documentado. Entonces, sobre todo para las nuevas generaciones, yo puedo utilizar todos los resultados de los análisis, de investigaciones, análisis causa raíz, ¿para qué? No, la puedo utilizar como parte del adiestramiento de los nuevos empleados. Entonces, imagínense ustedes, bueno, que tengo ya 3 o 4 años desarrollando análisis de fallas y todo eso lo tengo bien documentado en mi sistema de gestión. Tengo ya un reporte estandarizado, tengo el paso a paso bien definido. Entonces, por supuesto, eso yo lo puedo aprovechar como parte del manejo de la información para, bueno, adiestrar a las nuevas personas. Que si cuando llegue una nueva persona, cuando llegue un nuevo técnico, un nuevo ingeniero, una nueva persona en planificación, en programación, pues él no arranca de cero, porque él ya tiene un soporte histórico de análisis de fallas que están bien documentados. Que a veces muchas empresas pues, tienen 20, 25 años, pero no tienen documentado absolutamente nada. Entonces están cometiendo probablemente los mismos errores de hace 15 o 20 años atrás. Entonces eso resulta ilógico. Entonces un proceso de análisis causa-raíz pues también me permite justamente ordenar un poco todo ese proceso. Bueno, en términos generales, ese es un poco, como les dice, este es un resumen de la primera parte del proceso de RCA. Y justamente entonces ahora también, como la intención es hablar de dos metodologías, pues ahora hablamos de otro proceso, que normalmente estos son procesos que ellos no compiten, que son los procesos de optimización ya de planes de mantenimiento. Y aquí entonces hemos tomado como referencia una metodología que se llama el RC. Ahora, los objetivos son distintos. En la fase 3 hablábamos justamente del proceso de RCA, que aquí en RCA estamos atacando una falla individual hasta conseguir la causa que originó esa falla individual, un mal actor. Pero entonces ahora, fíjense, después que yo he logrado controlar esa falla, imagínense ustedes que, bueno, era la falla de un motor de 5000 HP, donde específicamente yo tenía problemas con los rodamientos. Entonces yo me concentré a analizar la falla de ese rodamiento. Pero entonces ahora, después que hice el causa raíz, después que logré determinar el origen y tomé una decisión, por ejemplo, un rediseño, logré eliminar los problemas entre fallas de ese rodamiento, entonces resulta que ahora ese rodamiento, bueno, como les comentaba, está asociado a ese gran motor, pero ese gran motor me mueve una gran bomba. Entonces esa gran bomba es la que me envía el fluido a una gran caldera, es el sistema de agua de alimentación de una gran caldera. Y esa caldera es la que me genera, bueno, la presión o me genera el vapor con el cual yo genero electricidad dentro de esa instalación. Es una planta de servicios industriales. Entonces ahora yo no solo me voy a preocupar por el evento individual que era el análisis de la falla del rodamiento, no, ahora yo quiero es diseñar la estrategia global de mantenimiento, por ejemplo, del sistema de generación de vapor. Entonces ahora, bueno, yo tengo que alimentar, son los procesos como la planeación y la programación. Entonces, en ese escenario, fíjense, ya no es el RCA, porque el RCA ataca normalmente eventos individuales, eventos que son normalmente independientes y que normalmente generan, bueno, un impacto muy alto, pero que son normalmente el radio de acción es pequeño, o el radio de, perdón, el volumen de control se asocia a un evento individual. Ahora aquí yo quiero es, como les comentaba, ahora yo quiero es, por ejemplo, optimizar el presupuesto de mantenimiento de un área completa, el presupuesto de mantenimiento de un sistema crítico. Bueno, que yo estoy en el área minera, entonces yo quiero ahora, por ejemplo, es optimizar la estrategia de mantenimiento del camión minero. Fíjense que previamente ese camión, el sistema de lubricación, tuvo un problema individual en su bombita lubricadora. Hice mi análisis de causa raíz allí, pero ahora yo quiero es determinar la estrategia global de mantenimiento del camión. Entonces yo tengo que utilizar ya otro método. Ahí no es causa raíz. Ahí, por ejemplo, en este caso, estamos tomando como referencia un método que es el RCM. Ahora, es importante entender, una metodología como el RCM tampoco es la única metodología que existe para optimización de planes de mantenimiento. Y la estamos tomando como referencia porque, bueno, forma parte de una de las metodologías que nosotros hemos utilizado en los últimos años, de las cuales hemos desarrollado algunos cursos prácticos para aprender a utilizar esta
herramienta. Entonces, bueno, en los próximos minutos hablaremos ahora un poco del objetivo, lo que busca esta segunda metodología, que es el proceso de RCM. El acrónimo en inglés, RCM, que es Reliability Centered Maintenance, como lo comenté al principio, o mantenimiento centrado en confiabilidad en español. Ahora, en términos generales, ¿qué es lo que busca un proceso como el RCM? Como herramienta de optimización de planes de mantenimiento. Bueno, ayudarnos a definir las actividades más efectivas de mantenimiento, tomando en cuenta la criticidad relacionada al efecto que generan las posibles consecuencias de los modos de fallo que aparecen en un proceso productivo, afectando ya sea la seguridad de las personas, el ambiente o la producción. Pero ¿qué es lo que se busca entonces con el método de optimización de RCM? Ayudarnos a determinar el programa o el plan óptimo de mantenimiento. Pero acuérdense, de forma sistémica. Siempre insisto mucho en esto, porque a veces hay una equivocación con respecto al uso que se debe dar a un proceso como el RCM. El RCM, la idea no es que se lo apliquemos a un componente, no, voy a hacer, por ejemplo, dentro del camión minero, voy a agarrar la bomba lubricadora del sistema de lubricación para hacer RCM a la bombita lubricadora. ¿Se lo puedo hacer? Sí, pero eso no aporta mucho valor. El RCM agrega valores si yo le hago la aplicación de optimización de plan de mantenimiento al camión minero completo, porque eso es lo que me genera un proceso de planeación, un proceso de programación, eso es lo que me genera un presupuesto anual. Entonces, eso es lo que yo quiero optimizar, la estrategia global de mantenimiento. Y sobre todo, esa visión de optimizar de forma global planes de mantenimiento. Y claro, entonces ahora esto se complica un poco más, porque a diferencia de causa raíz, estoy atacando una falla individual. Aquí no. Aquí estoy evaluando, bueno, un volumen operacional mucho más amplio. Y de igual manera, así como hay distintas propuestas en los procesos de implantación, análisis causa raíz, bueno, nosotros tomamos una referencia de un proceso de implantación que tomamos de un autor, bueno, una metodología que se llama RCM2. Ese fue el método comercial en el que nosotros nos formamos en los años 90, pero luego hicimos varias adaptaciones. Y sobre todo lo que hicimos fue incluir el proceso de análisis de riesgo dentro del proceso de análisis de los efectos de la falla para luego poder determinar la estrategia de mantenimiento más eficiente. Aquí en el proceso de implantación genérico que nosotros normalmente proponemos, pues tienen varias fases. Una fase inicial, donde en esa fase inicial igual entra el común denominador, el equipo natural, que es muy similar cuando hablaba en el proceso de RCA. Aquí no es simplemente el personal de mantenimiento, aquí tengo que tener un grupo multidisciplinario entre mantenimiento, operaciones, porque la idea es generar un plan de mantenimiento integral. Y más o menos también la primera parte del proceso de análisis causa-raíz. La idea del causa-raíz no era atacar todos los eventos de fallo, sino tener un filtro, cuáles son las fallas críticas. Y aquí es igual. La idea del RCM al inicio no es atacar o no es diseñar el plan de mantenimiento de todos los equipos. Tiene que haber un criterio. Primero me voy a concentrar en los equipos más críticos. Entonces, una vez que yo tengo definido ese modelo de criticidad, pero ahora a nivel de equipos, entonces ahora lo que se hace es que se aplique el procedimiento, que es lo que está encerrado aquí en este gráfico donde líneas punteadas en rojo, donde entonces aquí tienes ya como las etapas propias que forman parte del proceso de RCM. Primero lo que es la selección del contexto operacional, el volumen de control, luego lo que es establecer lo que son las funciones, las fallas, los modos y los efectos, que eso es lo que se llama en términos prácticos el análisis de modo y efecto de fallos, que normalmente el análisis de modo y efecto de fallos en esta parte tiene dos aspectos que son claves, que es la definición de los modos y lo que es la definición de las consecuencias, sobre todo el proceso de evaluación de riesgo, que es lo que me permite luego más adelante poder estar en una posición adecuada para optimizar la estrategia de mantenimiento, porque ese es el objetivo final del proceso de RCM, ayudarme a determinar el plan óptimo de mantenimiento. Ahora, como el RCM es una herramienta sistémica, pues ¿qué es lo que ocurre con el proceso de RCM? La cantidad de hora-hombre que se necesita para hacer este tipo de análisis es mucho más complicado. ¿Y por qué es mucho más complicado? Bueno, porque se necesita mucho más recursos, más reuniones de trabajo para poder determinar, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Que quiero desarrollar el RCM de un camión minero. Nosotros hace un par de años, cuando nos tocó ir a una mina en Chile, bueno, de un gran camión Komatsu, ahí salieron aproximadamente 560 modos de fallo. Esos 560 modos de fallo, pues para que tengan una idea, la aplicación completa son más o menos de 15 a 20 reuniones. En el sector petrolero nos ha tocado hacer RCM de una turbina completa, y son más de 800 modos de fallo. En líneas de manufactura de envasado de cerveza nos ha tocado hacer análisis de RCM donde, bueno, hay 100, 200 modos de fallo. Entonces ahí, por supuesto, el proceso comienza a complicarse, pero es por la cantidad de hora-hombre que se requiere para poder optimizar todas estas estrategias de mantenimiento. Y ya, bueno, como para resumir un poco los aspectos más importantes, bueno, la primera parte de ese proceso de RCM, pues
están relacionados con los procesos de criticidad. Pues yo le comentaba, la idea inicial de RCM es que yo tenga un criterio para justamente poder establecer, bueno, en esa gran planta tengo 100 equipos, pero resulta que son 20 los críticos. Bueno, yo voy a comenzar con esos 20 equipos críticos justamente para poder enfocarme. Y bueno, en este caso, bueno, aquí se utilizan, la recomendación son los métodos de análisis de criticidad. Normalmente en el taller que nosotros preparamos para este proceso, pues los facilitadores aprenden a desarrollar lo que son las matrices de criticidad y se llevan ejemplos directos de ejemplos de matrices. Esto es un ejemplo muy básico, donde aquí habían 25, 30 equipos, entonces salen 4 equipos que son críticos, otra cantidad como semicríticos, y el criterio que se utilizó fue el criterio de riesgo, por un lado frecuencia y varios factores de consecuencia, y bueno, y al final, bueno, fueron 4 equipos, los que quedaron como equipos en la zona de criticidad. Y una vez entonces que se montan o se definen los equipos de mayor impacto, pues entonces, bueno, ya se hace el análisis muy efecto de fallo. Dentro del análisis muy efecto de fallos hay 2 conceptos que son clave. El modo de fallo que se asocia con el ítem mantenible. Por acuérdense, el objetivo del RCM no es conseguir la causa raíz, no, es conseguir, en este caso es la causa física a la cual se le puede montar una estrategia de mantenimiento, porque ese es el objetivo del RCM, optimizar la estrategia de mantenimiento. Entonces la idea es que todos esos modos de fallos a nivel de ítem mantenible los logremos identificar y lo más importante, después que se defina cada modo de fallo y se asocia ese ítem mantenible, viene la parte más interesante, cómo convierto yo en términos de análisis de riesgo el impacto de cada modo de fallo. Entonces, bueno, eso es lo que dentro del RCM se llama el proceso de evaluación de las consecuencias, que en nuestro caso lo que recomendamos es que no nos quedemos simplemente cualificando la consecuencia. No, que falló el rodamiento y se dejó de mover el motor eléctrico y se perdió la función de la bomba. No, es tratar de, bueno, explicar primero operacionalmente qué ocurre, si hay afectaciones en la seguridad, si hay afectaciones en el ambiente, si hay afectaciones en procesos, por ejemplo, con aguas arriba, aguas abajo, porque muchas veces las fallas no solo generan una pérdida local, sino una pérdida mucho más amplia o efectos mucho más amplios. Y terminar poniéndole valor económico a esa falla. Por ejemplo, en este caso son un modo de fallo de un anillo, de un cilindro de fuerza, de un motocompresor. Bueno, en este caso, pues esa falla no genera impacto en seguridad, generó aspectos operacionales donde al final se terminó parando el sistema de compresión o la capacidad de compresión. Y luego, bueno, aquí qué es lo que se hace para corregir esa falla. Se saca el pistón, se sacan los anillos y luego aquí, bueno, se le pone valor económico, que hay 16 horas de paro indisponible, cada hora me cuesta $120,000, eso me da $1.920.000 por falla, más los $10,000 de costo directo, entonces eso me cuesta $1.930.000. Y luego la frecuencia, una es la combinación de la frecuencia por la consecuencia, entonces en este caso, bueno, estoy multiplicando una falla por año por el factor de pérdida que me está dando entonces el riesgo anual equivalente de $1.930.000. Esta es la parte más interesante, porque esto es lo que luego me permite a mí optimizar la estrategia de mantenimiento. Claro, yo ya sé cuál es el riesgo económico y cuando llegue, claro, yo lo estoy mostrando para un solo modo de fallo. Esto en un análisis de RCM se hace, bueno, para 50, para 100, para 200 modos de fallo. Entonces al final este valor me va a servir ¿para qué? Para poder a competir las distintas estrategias de mantenimiento. Entonces, en la parte de cierre, el relaciona el riesgo de cada modo de fallo y aquí entra lo que en RCM se llama el flujograma de decisión. El flujograma de decisión lo que tiene no es más que una propuesta de actividades de mantenimiento donde aparecen, bueno, lo que ustedes conocen como las actividades predictivas, que para el RCM son las actividades por condición, aparecen los mantenimientos basados en tiempo, que son reacondicionamiento, reemplazo, sustitución. Aparece otra política que se llama el no hacer ningún mantenimiento, porque para el RCM el no hacer mantenimiento es una política de mantenimiento. Y bueno, y aparece algo que también, como tal, no es un mantenimiento, el rediseño. Porque el RCM, desde el punto de vista metodológico, él te dice, bueno, muchas de las soluciones para mejorar la confiabilidad de un sistema no tienen que darse por mantenimiento. Muchas veces yo puedo mejorar, bueno, rediseñando. Entonces eso es muy interesante porque el RCM no te limita solo a evaluar estrategias de mantenimiento. Pero en pocas palabras, el RCM lo que pone es a competir las distintas estrategias. En la medida que, por supuesto, este riesgo sea muy alto, bueno, que la falla me está costando $1 millón, $2 millones, por citar un ejemplo, bueno, pues normalmente yo me voy a quedar aquí arriba. Es muy fácil justificar un predictivo, es muy fácil meter técnicas de mantenimiento por condiciones, es muy fácil, por ejemplo, hoy en día lo que se llama el mantenimiento 4.0, digitalización, porque todo eso está contenido aquí arriba. Entonces, desde ese punto de vista, pues en la medida que el riesgo sea muy alto, pues yo trato de anticiparme a la falla, bueno, justificando muchas tecnologías para evitar la falla. Ahora, bueno, pueden haber sectores intermedios donde ya con un mantenimiento predictivo es demasiado costoso o no se justifica, yo puedo comenzar a justificar mantenimientos basados en tiempo. Los reemplazos clásicos, las revisiones clásicas, las sustituciones. Y muchas veces, bueno, imagínense ustedes que aquí no hubiese ninguna penalización, ¿no? Que
prácticamente no hay pérdida de producción y lo único que hay son costos directos que son $10.000. Entonces ya no tengo una pérdida de $1.000.000. Entonces resulta que ahora con solo $10.000, pues yo me voy a evaluar la actividad y resulta que el mantenimiento predictivo me cuesta $50.000. Entonces ahí, por supuesto, esta no se va a justificar. Y de repente llego a qué conclusión, que ahí es más rentable dejar que ocurra una falla. Entonces eso es muy interesante porque entonces el RCM al final lo que sirve es para eso, es como un traje hecho a la medida. No siempre el RCM me va a generar, no, que me tengo que llenar de planes predictivos, me tengo que llenar de planes preventivos, de inspecciones, de reemplazos por tiempo. No, va a depender del tipo de equipos que tengamos, de las tecnologías que estemos administrando y de los niveles de riesgo. Lo que se lleva una relación directa. En la medida que las penalizaciones sean muy altas, normalmente yo voy a terminar justificando muchas actividades proactivas, mucho mantenimiento predictivo, mucho mantenimiento que me ayude a anticiparme la falla. Y en la medida que, por supuesto, el riesgo sea muy bajo, o que las penalizaciones sean mínimas, o que no afecten ni la seguridad ni el ambiente, entonces yo puedo llegar a este tipo de escenarios como simplemente no hacer ningún mantenimiento. Entonces, al final yo lo que voy es a eso, a desarrollar ese traje hecho a la medida que me permita justamente identificar, bueno, dónde vale la pena hacer mucho mantenimiento o hacer poco mantenimiento. Y bueno, y ya para ir cerrando un poco esta discusión, tanto en los procesos de RCA como RCM, nosotros siempre, claro, hay muchos indicadores, hay más, pero aquí hemos cerrado, esto es como el mínimo número de indicadores que nos ayudarían a evaluar, tanto desde el punto de vista técnico y económico, tanto una aplicación de RCA como de RCM. Si yo hago un análisis de fallas individual o si yo hago un proceso de optimización de planes de mantenimiento, bueno, en términos básicos, desde el punto de vista técnico, yo primero quiero tratar de mejorar la confiabilidad a través del tiempo medio operativo o incrementar los tiempos medio operativos o disminuir la frecuencia de fallas. Yo también quisiese mejorar la mantenibilidad, es decir, que mis tiempos fuera de servicio, mis tiempos de reparación fuesen un poquito más cortos. Y luego, si yo logro que el tiempo medio operativo aumente y el fuera de servicio disminuya, pues por supuesto aumenta la disponibilidad. Esos son los tres indicadores clásicos del proceso técnico de mantenimiento: confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Entonces yo esperaría que con esas aplicaciones, tanto de RCA como de RCM, esos tres indicadores logren mejorar. Pero el indicador de cierre no es técnico. Yo tengo que buscar indicadores de corte económico y de corte financiero. Desde el punto de vista de aspectos económicos, pues yo quiero reducir los costes totales por pérdida de producción, quiero reducir los costes totales por ejemplo, mal uso de los presupuestos de mantenimiento, si tengo que tratar de serme efectivo en el manejo de costos. Y luego entonces que yo logre generar esa reducción de costes por indisponibilidad, pues en la parte final es tratar de cruzar este tipo de indicadores con indicadores ya de corte financiero, como el EBIT, el EVA, el ROCE. Ese ya es como la parte superior del iceberg. Pero para poder llegar allá, primero tengo que, por supuesto, medir la parte técnica y luego, por supuesto, garantizar al menos reducciones de costes por indisponibilidad. Insisto, aquí hemos hecho un resumen para tratar justamente de simplificar, porque a veces cuando uno ve por allí, no, que necesitamos 20, 30 indicadores para medir la efectividad de un RCM. No, con 3 o 4 es suficiente. Claro, yo puedo sacar mucho más indicadores, pero este es como el mínimo común denominador. El número mínimo recomendado para justamente evaluar el desempeño tanto de procesos como de análisis de causa-raíz como procesos de mantenimiento centrado en confiabilidad. Vale, como discusión de cierre, volvemos al equipo natural de trabajo. Tanto en RCA como en RCM se maneja ese mismo término, equipos multidisciplinarios. Bueno, y la idea es que esos equipos multidisciplinarios sean dirigidos o administrados por lo que se llama un asesor metodológico, que es el facilitador. Ahora, ese facilitador, ¿cuál es la función? Bueno, llevar adelante todos estos procesos de optimización. Que hoy en día, bueno, la posición de estos facilitadores son los llamados, o que ustedes pueden conocer por allí, los llamados ingenieros de confiabilidad. En teoría ellos asumen esa responsabilidad, pero ahora sí, no todas las empresas tienen ingenieros de confiabilidad. En realidad tú puedes poner a alguien de planificación, programación, pero es importante entender que si hablamos a alguien de planeación o programación o de ejecución de mantenimiento, bueno, él además va a tener que seguir planificando y programando. Entonces es donde vienen a veces las ineficiencias. Entonces ponemos a esa persona también a hacer actividades de análisis causa-raíz RCM. Entonces, por supuesto, él tiene que seguir planificando, programando y luego se llena de un poco de actividades adicionales. Pero en términos muy sencillos, la idea es que las organizaciones tengan, bueno, esa función definida para que alguien lleve adelante o facilite estos procesos de optimización, porque estos son metodologías de optimización que justamente, entonces la idea es que ellos se abran espacio para poder demostrar que con la aplicación de este tipo de técnicas, pues podamos mejorar, tanto en aspectos técnicos como en aspectos económicos. Y luego, bueno, para finalizar este webinar, siempre, bueno, insistimos
hemos hecho un pequeño resumen, una síntesis de dos metodologías, como lo son el RCM y como lo son el causa raíz. Pero entendiendo que lo que se llaman las rutas de optimización de la confiabilidad operacional, esta ruta no depende solo de dos metodologías, así como está RCM, RCE, existen muchas otras metodologías, Six Sigma, Lean Manufacturing, TPM, IBR. Ahora, ¿qué es lo importante? Entender los procesos que se administran, entender la naturaleza de cada negocio, entender el tipo de mantenimiento y luego, bueno, justamente hacer la mezcla idónea. Bueno, hay empresas donde estas mezclas interesantes entre RCA, RCM, TPM, IBR son muy buenas. Hay otras empresas de manufactura que combinan muy bien, por ejemplo, RCA, Six Sigma, Lean Manufacturing y TPM. Pero entonces lo importante es entender el objetivo de cada método, es decir, cuál es el objetivo del RCM, cuál es el objetivo del RCA y saber cómo se deben introducir dentro de un proceso de optimización. Cuando tenemos claros los procesos y sabemos lo que hace cada metodología, esta ruta de optimización se hace más eficiente. Pero si no tenemos claro los procesos de gestión más básica de mantenimiento y mucho menos tenemos entonces una idea de qué es lo que se quiere lograr con cada metodología, pues esto se puede hacer así, una ruta muy ineficiente. Y para llegar entonces a esa parte final de la optimización por clase mundial, pues generé una cantidad de excesos de recursos mal utilizados. Entonces es importante entender también que esos dos métodos no son los únicos métodos. Hay una gran cantidad de metodologías que se pueden utilizar, pero lo importante es saber cómo hacer que ellas se combinen. Como reflexiones finales, bueno, tratar de enmarcar estos procesos de optimización como un proceso de mejora integral y a veces, o no cometer el error de venderlo como procesos aislados de mantenimiento. Uno de los principales errores de muchas empresas es que tú llegas a veces a ciertas organizaciones y cuando preguntas, ¿quién está haciendo causa raíz? Tienes al técnico de mantenimiento haciendo el solo análisis de causa raíz. Él no convoca operaciones, no convoca procesos, no convoca calidad, no. Él solo hace análisis de fallas, no, que tengo el técnico mecánico haciendo análisis de fallas para componentes mecánicos. Resulta que muchos de las causas no tienen nada que ver con el aspecto mecánico. Entonces, por supuesto, sus análisis son totalmente ineficientes. O lo mismo que en RCM. Tenemos solo participando en RCM a los grupos de mantenimiento donde no invitas a alguien de proceso, no invitas a alguien de calidad, no invitas a alguien de operación. Entonces, ese plan de mantenimiento sale solo con la visión de mantenimiento y resulta que muchas desviaciones no son o no tienen nada que ver con mantenimiento, tienen que ver con operaciones, con procesos, con calidad. Entonces, la idea es tratar de llevar esto como un modelo integral de optimización, entender que, bueno, que estas aplicaciones, estas herramientas, la idea es que sean un proceso de mejora continua, que no se conviertan simplemente en la aplicación de modas pasajeras. Como muchas veces uno que fuimos a un curso, que nos gustó el método, entonces, bueno, ese gerente trata de impulsar, pero luego 6 meses después cambia el gerente, entonces ya ese gerente que viene nuevo no le gusta esta metodología. Entonces nos estamos moviendo en función no de un proceso optimizado, sino en función de herramientas comerciales. Entonces estas metodologías normalmente se dejan de utilizar porque no tienen justamente esa visión de mediano y largo plazo y no están metidas dentro de un proceso de mejora continua. Y bueno, y la intención es entender de que estos métodos no son los únicos métodos, que hay una diversidad, sigo insistiendo, hay una universidad de herramientas y que esas herramientas tienen que integrarse dentro de un modelo de gestión de manera, entendiendo los procesos, pues le vamos a sacar mucho más beneficios a la aplicación de estas técnicas. Pero esa llave entre RCA y RCM, bueno, puede dar resultados muy interesantes porque en realidad estos son dos herramientas muy transversales que se pueden aplicar prácticamente en cualquier proceso industrial. Entonces tienen esa flexibilidad que al final ellas se pueden integrar y me pueden generar entonces resultados de optimización tanto desde el punto de vista técnico, bueno, indicadores como la confiabilidad, mantener disponibilidad y también mejoras desde el punto de vista económico, porque al final insistimos, el indicador de medición final tiene que ser un medidor de rentabilidad económica. Muy bien, bueno, con esto finalizamos la explicación técnica de estos procesos básicos. Voy a hacer una síntesis sobre estas dos metodologías. Bueno, ahorita daremos la oportunidad, ya hay algunas preguntas que han colocado por allí y bueno, y simplemente les recordamos que para el día 15 del 16 de junio tenemos una especie de full immersion porque es una semana vía streaming donde se llevarán adelante estas dos certificaciones de facilitadores. Bueno, por supuesto ahí se ven con detalle todos estos aspectos, también se entregan herramientas de confiabilidad, se entregan ya herramientas informáticas de análisis de RCA y RCM, porque la idea es que entonces el facilitador ahí salga ya con esa herramienta directamente para que la aplique en sus distintas industrias. Bueno, creo que ahora podemos, entonces nos queda todavía algo de chance para responder algunas de las preguntas, que ya creo que por aquí vi algunas que colocaron. Agradecemos al ingeniero por su presentación y a continuación pasaremos a la rueda de preguntas, ¿sí? Muy bien. A ver, ingeniero Carlos Parra, el señor Enrique Escobar Lozano pregunta,
Buenas tardes, entiendo que el RCA y RCM son un complemento. Es decir, ¿podría utilizar RCA y RBI con la misma finalidad? Claro, fíjate, bueno, aquí introdujiste un acrónimo nuevo, pero que no es más que un método, otro método comercial, el RBI. Me imagino que te estás reflejando o relacionándolo con un método que se llama el Risk-Based Inspection, inspección basada en riesgo. Y sí, justamente la inspección basada en riesgo es otra metodología más. Ahora es una metodología muy particularizada, es un traje hecho a la medida. RBI sobre todo, bueno, primero sus orígenes tienen que ver con el sector petrolero. Inicialmente lo que se manejaba, bueno, el RBI está asociado a una norma que es la 579, una API, y esa norma básicamente lo que busca es justamente tratar de diseñar los planes óptimos de inspección para un proceso de daño a nivel de materiales. Es decir, cuando ocurra la rotura de un producto que está contenido en un recipiente, en una tubería, pues entonces yo lo que voy a tratar de analizar es el proceso de deterioro y luego entonces lo que quiero tratar de determinar cuál es el plan óptimo de inspección para esos procesos de deterioro. Entonces sí, por ejemplo, un RBI sería el equivalente a un proceso de RCM, pero para diseñar la estrategia de inspección. El RBI tiene todo un flujograma, bueno, y ahí el RBI pone a competir las distintas metodologías de inspección, por ejemplo, que, bueno, que en un proceso, en un tubo, yo puedo, por ejemplo, hacer una medición por ultrasonido, una electromagnética, un ILSO, distintas técnicas, entonces las puede poner a competir y ayudarme a determinar en una matriz de riesgo cuáles de esas técnicas de inspección me ayudan a minimizar el riesgo. Y claro, yo puedo estar mezclando. Por ejemplo, nosotros, cuando yo vengo del sector petrolero, inicialmente, en los años 90, nosotros hacíamos un mix interesante entre RCA, RBI y RCM. Normalmente, claro, cuando ya ocurrió un evento de fallo, pues se suponía que íbamos con RCA, pero el RBI lo utilizamos para definir todos los planes de inspección, por ejemplo, de esos equipos estáticos, y el RCM luego lo relacionábamos con la parte, por ejemplo, en la tubería de las válvulas de control. Entonces, si en esas tuberías había un sistema de compresión, pues ahí hacíamos ese mix entre RCM para hacer todo el plan de mantenimiento integral con RCM, pero toda la parte de procesos de deterioro lo organizábamos con RBI. Y si lamentablemente luego ocurrían fallas que no podíamos eliminar con esas técnicas, pues entonces aplicábamos procesos de análisis de causa-raíz. Entonces es una mezcla, es saber justamente mezclar. Claro, RBI se adapta muy bien a un método, por ejemplo, como el sector, bueno, sector minero, que tiene procesos de deterioro, sector petroquímico, sector petrolero, pero probablemente una empresa donde no tenga una línea de manufactura, donde no tenga problemas serios de corrosión y de materiales, pues de repente el RBI no me ayuda mucho, porque cuesta mucho dinero para el valor agregado que me va a dar esa metodología. Muy bien. Creo que había otras preguntas por allí. Sí, siguiente pregunta es del señor Juan Campos. Indica si el análisis RCM me permite optimizar la estrategia de mantenimiento, ¿por qué no es muy aplicado por las empresas? Sí, sí, bueno, justamente el objetivo final del RCM es ayudarme a diseñar el plan óptimo, o algunos autores utilizan el término el traje óptimo de mantenimiento. Y es justamente un método que sobre todo me ayuda a sincerar también la estrategia de mantenimiento, porque a veces estamos pensando que el mejor plan es el que recomienda el fabricante, resulta que no. El plan del fabricante es simplemente una recomendación. El RCM que te dice con respecto al plan del fabricante, ¿hay que tomarlo en cuenta? Sí, pero nada más. Él forma parte de la información y luego él es optimizable, porque el fabricante nunca te da un plan óptimo, porque él te da un plan estándar, que es genérico. El plan optimizado está en función del riesgo. Claro, yo voy a poner ese equipo a trabajar en una condición específica, por ejemplo, es muy diferente la estrategia de mantenimiento que le vas a hacer a ese motor de combustión interna que lo tienes ubicado a nivel, por ejemplo, del Mar Caribe, y luego ese mismo motor lo tienes ubicado en una mina a 5.000 metros. Es el mismo motor, pero trabajando en condiciones totalmente distintas. Entonces yo tengo que adaptar el plan y adaptar en función del riesgo. ¿Por qué? Porque los tipos de fallos son distintos. Los modos físicos son los mismos, pero lo que cambia son los procesos de deterioro, los procesos de daño, lo que cambia son los efectos. Entonces ahí es donde entra el RCM. Ahora, el RCM en los últimos años, bueno, ha tenido una expansión muy interesante. Prácticamente una metodología que yo diría que en todos los sistemas industriales donde tú vayas, hoy en día consigues aplicaciones de RCM, porque una de las ventajas también que tiene el RCM es su fácil aplicabilidad y es una herramienta muy transversal. Nosotros lo hemos visto desde sectores como el petrolero, líneas de manufactura, agroindustria, sector naval, sector de la aeronáutica, sector agroindustrial. Es decir, hoy en día el RCM es otra ventaja, que prácticamente uno consigue siempre una plantilla de aplicaciones de RCM para cualquier sector. Lo que pasa es que, por supuesto, hay que tener cierto músculo económico al inicio y, por supuesto, tener la capacidad de esperar un poco, porque como es un modelo sistémico, una aplicación normalmente mínimo te va a llevar de un proceso sistémico de 6 meses a un año para ver resultados
de alto impacto con esta metodología. Muy bien, seguimos. Sí. La última pregunta, ingeniero, es del señor Octavio. Entiendo que primero debería aplicar RCA antes de pensar en RCM. Sí, bueno, desde el punto de vista lógico, claro, normalmente siempre comienzan a aparecer los malos actores, los analizamos y luego, por supuesto, yo tengo que generar una estructura de un plan óptimo de mantenimiento. Pero ya en un proceso de gestión de mantenimiento, estas dos herramientas van normalmente una al lado de la otra. Algunas veces, por supuesto, una estrategia de mantenimiento, por ejemplo, un equipo nuevo, pero indistintamente que tenga esa estrategia de mantenimiento, comienzan a aparecer fallos. Entonces vienes con tu proceso de RCA, pero inmediatamente después que terminas tu RCA, entonces vienes con un proceso como RCM, entonces actualizas el plan de mantenimiento. A lo largo del ciclo de vida, normalmente entonces tú vas a tener estas dos herramientas como conviviendo en paralelo. Ahora, por supuesto, en la medida que tú logres controlar más tus fallas, pues por supuesto, los procesos de RCA se comienzan a ejecutar mucho menos y esto depende mucho del plan de mantenimiento. Si tienes un plan de mantenimiento que tiende a ser muy efectivo, pues va a reducir la frecuencia de fallos. Ahora, si tienes un plan de mantenimiento muy ineficiente, pues por supuesto el RCA se comienza a activar. Pero en un momento determinado, en realidad, todas las metodologías comienzan a convivir de forma simultánea a lo largo de todo el ciclo de vida. Y bueno, la idea es que a lo largo del ciclo no tienes que ir actualizando, por supuesto, todas estas herramientas. Tú no te puedes quedar estático. Hice un análisis de raíz este mes y no voy a hacer más nunca otro análisis de raíz. No, lo más seguro es que, bueno, un año después va a aparecer una falla similar, que el modo físico es el mismo, por ejemplo, es la misma falla del rodamiento, pero ahora tiene una causa distinta. Y lo mismo el plan de mantenimiento. De repente tú arrancaste con un equipo nuevo y montaste un plan de mantenimiento adaptado para los primeros años, pero después de 4 o 5 años comienzan a aparecer problemas de deterioro. Entonces el plan de mantenimiento tienes que irlo reajustando. Entonces, tanto RCA como RCM son herramientas dinámicas, no estáticas, que tienen que irse actualizando en la medida que va cambiando el contexto operacional. Y, por supuesto, cambios ya relacionados con diseño, ingeniería, cualquier modificación, pues eso obliga a que o utilicemos un método como RCM o va a obligar a que analicemos de nuevo nuevas fallas que van a comenzar a aparecer. Pero en realidad ellas van a ir una al lado de la otra, conviviendo a lo largo de todo el ciclo de vida. Muy bien, bueno, creo que sí, bueno, creo que por aquí el amigo de Arnold hablaba un poco sobre el costo de indisponibilidad. Sí, bueno, el RCM, si tú tienes stand-by, pues hay que evaluar los dos sistemas. Los modos de fallos del equipo principal normalmente no tienen un alto impacto en producción porque ahí estamos asumiendo que entra el stand-by. Y cuando evalúas ahora los modos de fallos del equipo en stand-by, como su función es entrar, por ejemplo, un equipo de respaldo, pues esos son los que generan un alto impacto. Entonces, bueno, el RCM, eso es parte de la evaluación de las consecuencias. Muy bien, bueno, creo que con eso ya tenemos Finalizamos la rueda de preguntas. Así es, ingeniero. Bien, les agradecemos a todos los asistentes su participación el día de hoy y comentarles que este webinar ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 horas y les haré llegar a los presentes el link con el video. Quiero comentarles también que del 15 al 19 de junio se estará llevando a cabo la certificación de facilitadores en las técnicas de análisis causa raíz y mantenimiento centrado en confiabilidad de Ecogan e Ingeman. Si requieren mayor información, pueden solicitarlo a mi correo curso7@enginson.org. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos.